Buenas noches, ¿cómo están todos? En esta nueva emisión de Club VHS tenemos muchísimas novedades, como siempre, del mundo retro. A vos, al que jugaste el Atari 2600, la que viste por primera vez el primer juego con que jugaste el Pong. Bueno, hoy vamos a hablar de algo increíble. Por supuesto, como siempre, con Dani Gorra, con Ceci Acosta. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, ¿cómo van? Hola, gente. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Bueno, un programa de los... Bueno, primero creo que hemos sobrevivido al programa de dulces. Estamos bien. Tuvimos algún inconveniente de salud. Pero algún inconveniente de salud, pero bueno, con un programa prometedor en cuanto a nuestra niñez para la generación X, que estuvimos en ese boom, ¿no? Que fueron los videojuegos, parte de los 80, principios de los 90. Y hoy, bueno, vamos a hacer un recorrido a través de consolas, aquellos juegos históricos que nos acompañaron seguramente en vacaciones, haciendo colas, Lucas, Ceci, en las casas de fichines y arcades. ¿Cuántas horas habremos pasado y cuántas monedas habremos gastado? Bueno, Ceci, ¿cómo estás? Bien, bien. No, yo me acordaba mucho del arcade porque me crié en el Volcán, en la casa de mi abuela, y ahí en La Olla había 4 máquinas que estaban bastantes baquetas, pero... Sí, y también ahí frente a la estación de servicio, por ahí había unos videojuegos también. Sí, así que bueno, me acordé de eso. Las últimas que uno puede recordar, creo, en Anubis, ¿se acuerdan? Ahí en la Rivadavia, donde ahora es la peatonal. Creo que está el Banco Columbia, si me parece. Ah, sí, es así. Y después, bueno, vamos a ir recordando. Creo que es un programa que van a disfrutar mucho. Como siempre, nos está acompañando la Casa de las Membranas en Belgrano y Caseros. Y Lucas, déjame recordar a mi hermana Nadia, que me olvidé avisar que también nos ayudó, ¿no?, en la previa con respecto al tema del diseño, y también nos ayuda en lo que es a veces la compaginación y búsqueda de videos. Así que un agradecimiento a Nadia, que pueden seguirla en Instagram, que es licenciada en comunicación visual. Bueno, sí, una genia, Nadia, buenísimo las cosas. Sí, un gran saludo a Nadia. Y bueno, hoy tenemos al máximo exponente del norte puntano, alguien nacido en Villa de la Quebrada, pero que exporta el conocimiento en videojuegos a lo largo de 44 años de sabiduría. Está hoy con nosotros mi primo Alejandro Ochoa. Bienvenido, Ale. Ale, ¿cómo estamos? Dani, 44 años y todavía sí. Además, un tipo que es oriundo de la Villa de la Quebrada, ¿no es cierto? Tiene que ser un buen tipo, ¿no? De la Villa de la Quebrada, por supuesto. Gente tranquila, seguramente con muchas anécdotas. En algún momento podemos hacer un especial de la Villa de la Quebrada. Y hoy, bueno, Ale, grandes recuerdos de la época de secundario. Sí, un especial de anécdotas. Y por supuesto, junto a Ale está ya alguien que ya es medio clásico en es la segunda vez que nos acompaña. Ha estado también en otro programa. Es mi hijo Benicio Baltasar. Hola, Benicio. Hola, hola. Es un muñeco en miniatura, podríamos decir. Es un mini Lucas. Bueno, hoy con Benicio anduvimos probando. El primo Ale me pasó a buscar y tenemos ahí un contacto que estuvimos viendo unos arcades. Que seguro, no sé si Rufo los vas a poner, pero es como volver al pasado. Estuvimos unos videitos, estuvimos reseñando un par de arcades muy copados. El mundo del arcade es el mundo de los 80. Cuando a Atari se le ocurrió crear el Pong, creó, ¿no es cierto?, un universo nuevo, creó una cantidad de consolas que después otros emularon, pero dieron nacimiento a jugadores también que no existían, y que hoy tenemos un enorme mundo extendido con la Play 5, con la Nintendo Switch 2, un montón pero vamos a hablar de los abuelitos de eso, de donde nacieron todas esas. Claro, porque los arcades estuvieron antes que las consolas y era donde nosotros podíamos ir a jugar, porque no podíamos tenerlos en la casa. Exactamente. Por lo menos acá en Argentina. Bueno, lo que hace tanto... Mira, acá ahí estamos viendo unas imágenes. Volver al pasado. Estuvimos viendo el Crysis USA, un juegazo que salió originalmente para arcade y para Nintendo, para Super Nintendo. Lo estuvimos testeando esta tarde. Le mandamos un saludo enorme a Cristian, que es el hacedor de sueños, es el que repara arcades acá en San Luis, un tipo entrañable, es el tipo que se merece el cielo y lo tiene ganado. Saludos para Cristian. Bueno, gente, anterior a los arcades, los flippers, podríamos decir, que es como un antecedente de lo que eran las casas de juegos. Bueno, estamos
podemos empezar a hablar por las consolas, ¿no? Dale. Consolas características. Yo recuerdo década del 80 y los 90, las marcas Sega y Nintendo, que eran como River y Boca, que particularmente, bueno, ahí estamos viendo la que sería la Magnavox Odyssey. Esa fue la primer consola de videojuego para casa, para hogar. Acá este es el antecedente, la etapa primitiva de videojuegos para la casa. Este sale en el año 72 y ya en ese primer año vendió 350.000 unidades. Sí. Que le vas a ir, creo que a alguien que está anterior a Sega y Nintendo. Si bien Sega y Nintendo hacían cosas distintas, porque Nintendo hacía naipes desde el siglo pasado y Sega hacía... Sega de la década del 40. Claro, Service Games. Ellas hacían servicio de flippers y de máquinas mecánicas. Pero antes de ellos está Atari. Y Atari va a ser la primera compañía comercial que va a llevar las consolas de una manera muy distinta, con un joystick, con una palanca y un botón, que es la Atari 2600. Después le van a salir una serie de Atari, pero la primera, ese juego, el Pong, ¿se acuerdan del Pong? Ese claro. Juego que tenía como un tenis, pero con una pelotita y dos rayitas. Bueno, ellos crearon eso y crearon todo el universo. Después sigue, como dice Daniel, la batalla entre Sega y Nintendo. Es una batalla épica que ahí estamos viendo una Super Nintendo en su versión europea. Te doy el pie, primo, mostrate una Super Nintendo versión americana, versión japonesa que tenemos ahí. Esta es una Super Nintendo. La verán que tiene algunos accesorios acá, porque en el año que esto se implementó acá, este accesorio, era porque no se conseguían, por ejemplo, las placas para los arcades del Super Street Fighter. Entonces, con un par de plaquetas se emulaba eso y vos podías, se hacía comercial, digamos, con fichitas, podías jugar. Era difícil de conseguir esto, siempre fue muy caro. Los cartuchos, inclusive si querés comprarte una hoy en día, siguen siendo caras. Esta Cristian, la nombró Lucas hace un ratito, sí, nos prestó esto y él se dedica a hacer estas cosas todavía. Es como un rubro en extinción ya. Y bueno, nos prestó porque hace un montón de tiempo que la tiene guardada. Y es una reliquia, es muy difícil de conseguir una. Bueno, ya que estamos ahí, hablaste de Nintendo, primo, también tenés una Sega ahí. Claro, acá tenemos este es un clon de una Sega Genesis. Una de las primeras consolas que tuve y la que más jugué. La mejor para todos. Bien, decías ahí que no se entendió bien por el micrófono, tenés ahí una Nintendo y tenés una Sega. La Sega esa que tenés es una Genesis versión 3, una Genesis 3, que es la versión más nueva. La versión americana era igual a esa, un poquito más grande, y la versión japonesa que era gigante. ¿Y la Mega Drive qué diferencia había con Genesis? Es la misma. Es la misma. Es la misma, nada más que una versión japonesa y una americana. Las dos son las consolas de Sega de 16 bits. Claro, y había un temita ahí, algunas eran PAL-N, NTSC, lo que hacía que la consola fuera más lenta o un poquito más fluida. Así que esta debe ser esta como es más nueva, hace las dos funciones. Tiene los dos PAL. De hecho, algo arcaico, ¿no? En las convenciones que hay en las Comic Con hay algunas stand donde se venden estas consolas antiguas, y como decía Ale, tienen un precio. Bueno, acá estamos viendo un Family Game, que sí, seguramente... Exacto, antes del Super Nintendo existió el Nintendo. De 8 bits. Claro, y el Nintendo hicimos como una versión barata nosotros. Claro, el Family Game. El Family Game. Acá tenemos algunos cartuchos, por ejemplo, las Tortugas Ninjas, Bart vs. The World, que era uno de los variantes de juego de los Simpsons. Acá hay otro de las Tortugas Ninjas. Y acá Cecilia tiene, por ejemplo, el anaranjado Ninja Cat, que lo jugaba mucho con Diego Espagnoli, ¿no? Que siempre lo mencionamos, compañero del secundario. Street Fighter 2, que enseguida vamos a hablar, un juego icónico. Bueno, ahí Ale tiene el Super Street Fighter 2 claro, Turbo. Ahí está, ese de 16 bits. Claro, ese... 16 bits, claro, este era 8 bits. Bueno, como siempre, fútbol presente acá. Claro, eso, okay. Pero bueno, el Family muy popular en la Argentina, que era la versión copiada del Nintendo de 8 bits. Así es, y también tenemos ahí una consola grande, si pueden ver, ahí ven y mover los controles. Esa que le mandamos un saludo ahí a un amigo, a Juan Pablo. Juan Pablo, que con total voluntad y desinterés nos prestó esta consola. Nos dijo, úsenla, muevan los controles, todo. Prueben los botones. Claro. Una prueba de botones, le vamos a hacer enseguida. Eso emula a varios arcades. Claro, recordad que, por ejemplo, si jugabas a las Tortugas Ninja o a los Simpsons, tenías 4 palancas, porque podías jugar en equipo. Claro, exactamente. Sí, bueno, ahí
Antes de las Tortugas Ninjas, en Nintendo había un juego que se llamaba Battletoads. Sí. Clásico. El papá de todos. El papá de las Tortugas Ninjas. Bueno, creo que uno de los juegos por ahí podrán coincidir es el Street Fighter. Yo recuerdo en esos veranos yendo a San Clemente en un Dodge 1500 como 14 personas y las filas que había en las casas de videojuegos en la costa argentina para jugar al Street Fighter. Bueno, yo soy un fanático de los juegos de lucha y de hecho mi juego preferido es el Street Fighter. Me parece el juego más icónico de lucha. Después hay muchas copias, muchos son incluso superiores, pero sin Street Fighter no existiría ningún juego de lucha. Es el papá de todos. Contanos, primo, ¿qué nos podés agregar? Vos tenés un juego ahí, tenés el Super Street Fighter. Yo les cuento, yo tengo en casa, tengo un arcade, tengo un Street Fighter original, divino, un sueño hecho realidad. Y acá el primo tiene ahí en la Super Nintendo un Super Street Fighter 2 Turbo, una de las versiones más exquisitas de Street Fighter. Claro, este Street Fighter ya traía 4 jugadores más, digamos. Con respecto a lo que dice Lucas, yo también tengo un arcade del Street Fighter, que es mi juego favorito, ese y el Mortal Kombat. Y lo que te decía hace ratito, Dani, es que el Street Fighter el 2, tiene muchas mejoras con respecto al 1. De hecho, se nota totalmente la diferencia. Son más potentes los arcades cuando sale Así que, bueno, nada, la mejor infancia de todos. De hecho, yo soy de Villa de la Quebrada y recuerdo esperar la fiesta de la villa porque llegaban los camiones con los arcades a la villa. No era por lo religioso, digamos. Claro, porque estaba siempre en la iglesia, así que no hay problema. Pero te digo... rezaba para que llegaran los arcades. Quedarme con ellos hasta que los armaran, ¿viste? Sí. Y hoy como es la cosa, todo con soldadura. Para apretar un botón para que funcionara era soldar cosas hasta que era artesanal. Claro. Sí, ¿era juego de lucha? Lo quiero mucho. El Street Fighter estaba ahí. Sí, ¿jugabas? Te contaba yo, sí. Y me acuerdo que para que hiciera, no sé, la Duque. Poder, había que apretar 5 botones. Claro, el Fatality. Y después vinieron otros juegos después del... Yo creo que el Street Fighter no lo superó. Era una U y el de... Claro, había que hacerlo golpe de puño. Y bien coordinado porque si no, no te salía el poder. Claro, y sí, chao. Por supuesto. Por eso no me gustaba mucho porque perdía seguro. Ahora, mucho ese Street Fighter era como una copia de otro, no me acuerdo el nombre. Bueno, ya me voy a acordar. Perdón. Pero el Street Fighter... No quiero ofender acá al Es al revés, Daniel. Al revés, bien. Sí, claro. Sí. Después vinieron otros juegos como el Killer Instinct, Mortal Kombat. Pero yo creo que el Street Fighter no lo superó. O ahí está el Mortal Kombat, por ejemplo. Porque habían revistas que era Action Game que te mostraba un puntaje de los juegos, jugabilidad. Y el Street Fighter no lo superaba nada. Yo compraba unas revistas españolas que allá eran viejas, llegaban como a los 3 meses, acá 4. Más a veces, ¿te acuerdas? Llegaban, primo, películas, las revistas esas viejas. Sí. Y ¿sabes qué? Había una que se llamaba OK Consolas, que venían de allá. Claro. Pero yo compraba la argentina, que se llamaba Top Kids. Y porque, viste que no es como ahora que vos buscás decir cómo se hace la Fatality de Liu Kang, pongo en Google. Ahí me decía todo y por revista había un personaje. Entonces ahí me daba todos los movimientos. Es que las revistas a veces te mostraban secretos o claves en distintos juegos. No sé, para encontrar una llave, para abrir una puerta. Inclusive Nintendo en Estados Unidos tenía un servicio de gente que te atendía el teléfono y te aconsejaba. Acá no. Acá no. Bueno, nombra Top Kid. Top Kid es de Joxa. Lo hemos hablado de los juegos. Después de juegos, sí. Joxa desapareció, pero esa revista y había otra que se llama Hobby Consolas, que era mi favorita. Yo la compraba, una revista española que traía juegos, enorme la revista. Era otra época que se podía comprar una revista con esas gráficas. Killer Instinct, me acuerdo, tenías para ser Friendly, no sé si era porque tenía Fatality, no, ese es el Mortal Kombat. En el Mortal Kombat, después Brutality, y me acuerdo festejaban porque uno lo descubría cómo hacerlo. Lo que sea, acá te acuerdas, estaba jugando los videojuegos en el arcade y se empezaban a acercar, ¿viste? Y te decían, es como cuando estás, bueno, iba a ser cuando estás haciendo un asado, yo hago poco asado, pero he visto, cuando uno está haciendo un asado, ponele fuego, sacale fuego, dalo vuelta, apretá la palanca para acá, apretá el botón, esto, el otro, y ya en un momento te ponían nervioso lo que te sacaban. Te desafiaban. Te desafiaban, claro, te ponían la ficha. Te desafiaban por la ficha y el que ganaba seguía jugando, se quedaba con la máquina. Sí. ¿Viste alguna vez algún altercado, Ale, que haya traspasado esto y que haya ido a las manos, alguna pelea de Street Fighter? Más que a las manos por robar las fichas, viste que el que alardeaba que jugaba tenía las fichas arriba, entonces tenía muchas, o las ganaba, jugabas por fichas. Y justo que lo que decís vos de esperar y de que se armaba eso, en Baxter, cuando traen el Mortal Kombat 2,
Había que hacer cola para jugar. Claro, y el loco que ganaba se quedaba ahí. Y el loco te dejaba jugar, pero vos tenías que poner, por ejemplo, jugamos mano a mano, pongo mi ficha y ponía 5 a una apuesta para jugar. Sí, ¿Alguna vez hiciste ese un desafío hacia alguien? No, ni ahí. No, es que era como los cowboys, ¿no? Me imagino de fondo la música del bueno y del malo del feo. Claro. Una cosa así. El primo nombró a Capcom. Nombró a Street Fighter. Street Fighter es de Capcom. Capcom, que nos va a traer otros títulos mucho más nuevos, como Resident Evil, sí. pero va a traer a Mega Man. O sea, estamos hablando de que esos tipos clásicos. Crearon cosas geniales. Que Family era Rockman. Claro. Mega Man en Nintendo, Family. Pero Street Fighter, Killer Instinct, Mortal Kombat están ahí, creo que en un top 10 de los videojuegos de lucha. Bueno, sí, Mortal Kombat lo distribuye Midway y lo lleva a las consolas Acclaim. Y es un juego que tenía desde el vamos tenía una gráfica distinta porque estaban digitalizados. Si bien estaban animados en Street Fighter, en Mortal Kombat están digitalizados, así que es bastante distinto la forma en que los vemos. Para la época era una novedad. En los años 90 todavía no existían los gráficos tridimensionales. Y después, años después, la gente de Rare va a traer algo totalmente impensado, que eran los primeros CGI, los imágenes creadas por computadora, y las va a traer de la mano de Killer Instinct. A mí me encantan los juegos de lucha, así que yo he visto todo. Pero fíjate que el Killer Instinct creo que tenía, no sé si coincidís, Gale, como combos. Mejor estética, pero el Street Fighter tenía mayor jugabilidad, creo, que era uno de los rangos que se medía para darle puntaje al videojuego. El problema de Killer Instinct no era muy jugable. Claro. Los movimientos eran bastante toscos. Se veía bonito, pero no era lindo de jugar. Exactamente. Bueno, junto con se vuelve rápido mucho después. Hoy en día sí, puedes hacer 200 combos. Claro, sí. Bueno, vamos a ir haciendo un recorrido, Ale. Desde tu experiencia nos vas aportando qué opinás de estos juegos. Por ahí podremos hacer en algún momento algún top 10. Porque además de los juegos hemos comenzado por los juegos de lucha, pero hubieron un montón de juegos que muchos recordaremos que marcaron historia, ¿no? Tanto en los años 80, 90. Recién hablábamos de Sega, de Nintendo. Sega con una estética por ahí más cool, de mayor rudeza, más dinamismo. En cambio Nintendo con una postura por ahí un poquito más conservadora en cuanto a la calidad. Pero bueno, este es un clásico, este es uno de mis preferidos. Tengo una remera que es el Space Invader, que es de Titan Corporation y que nace en el año 1978, que era una navecita que iba disparando oleadas de alienígenas, hasta que a medida que iban avanzando de nivel o se iban achicando las naves alienígenas, se iba haciendo más rápido. Este juego empieza en arcade y desató una crisis de las monedas en Japón, porque los chicos iban todos a las casas de arcade para jugar al Space Invader. No sé, Ale, si lo jugaste ¿qué recordás de este juego? Sí, lo recuerdo. Era bastante divertido. De hecho, el problema era que es bastante difícil en arcade este juego. Y he gastado muchas monedas en ese juego. Está disponible en internet en spaceinvaders.org. Está el juego original para jugar. Es un clásico. Bueno, Taito es de... Después se transforma en Namco. Titan Corporation, exactamente. Y el creador se basó en esta novela clásica, La Guerra de los Mundos. Entonces él imaginaba estos alienígenas que en realidad los dibujó como calamares, como cangrejos y demás. Sí. Y en la película Pixel los traen de vuelta. Sí. La película Pixel rescató un montón. Sí, bueno, en este recorrido, vamos a seguir viendo algunas imágenes. Bueno, Space Invader, después vamos a ver otro. Creo que en la película, ¿quién no jugó este juego? Por favor. Ese estaba en el volcán también. Ese estaba en el volcán, Ceci. ¿Jugaban este? Creo que de las dos palancas andaba media. ¿Cuál había? ¿Estaba Pac-Man o señora Pac-Man? Hay toda una controversia ahí. La particularidad que tenía es que, estos juegos de arcade, creo, Ale, tenían como un patrón. Entonces, los fantasmas, de acuerdo, iban para un lado. Vos podías, si adivinabas el patrón del movimiento, podías avanzar rápidamente con el juego. Ahí está. Bueno, acá tengo el dato. Pac-Man en 1980 por Namco, ¿sí? ¿Por qué se llama Pac-Man? Es un aforismo, digamos, al ruido de masticar. ¿Por qué? Bien. El creador de Pac-Man le dijeron que necesitaban otro que fuera diferente a Space Invader, porque eran todos juegos violentos y de tiros. Necesitaba algo para las chicas, algo que no fuera tan violento. Y él se fue a comer una pizza, se sacó una porción de pizza y lo que quedó, dijo,
acá tengo El un personaje. Podría haber tenido una pizza, Ceci, también. Podría está. haber sido una Sí. pizza, ¿no? Bueno, Hay y que volver a la este comida, personaje recorre diferentes laberintos comiendo esas galletitas, y hay galletitas más grandes que le dan poder. El poder es que sus fantasmitas que lo van persiguiendo, él se los puede comer. Brevemente, los fantasmitas son el rojo, que se llama Blinky, el azul Inky, el rosa Pinky y el Clyde, que es el naranja, y cada uno tenía diferentes formas de Hubo un interactuar. dibujito animado, recuerdo. Después Hubo hubo una dibujito época un animado, dibujito publicidad, claro, porque- muñeco, de todo, porque fue un boom en Estados Unidos. Claro, Un boom. y está el juego que se llama Señora Pac-Man. Después salió Que tiene, Mrs. Park. claro, que tiene la dificultad, ya soluciona el tema este de que no se pueden predecir los patrones. Claro. Cada uno de los fantasmitas tenía diferentes patrones. Claro, y tiene una secuela Pac-Man que se llama Pac-Land. No sé si lo jugaron alguna vez. Que es tipo 3D. No, ¿No? vas caminando. Ah. Que tiene pies. Sí, vas saltando. Con un gorrito, Ah, creo sí, que va. exactamente. Que va, Sí, claro, va, ta, 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 ta. Había otro en 3D que hice la Ceci que me acuerdo que, porque se fueron Claro, después sí, sí. sofisticando. Sí, sí, sí. Bueno, además de Pac-Man, bueno, Lucas, los mencionamos recién, el Mortal Sí, Kombat. bueno, Mortal Kombat es un juego, como decía hace Quería... ratito. Perdón, primo. Sí, no, por favor. Quería contarte algo, Enriquezcanos. porque justo lo que decía Cecilia, viste cuando jugabas a Street Fighter, que vos decís, bueno, voy a mover esto para saber los movimientos y nadie sabía cómo hacerlo. Claro. Mortal Kombat, cuando saca el arcade del 2, en los costados tenía los personajes con los movimientos. Ah, o sea que mira. eso era un montón ya. Claro, Sí, te daba la era- información. Claro. Contanos, primo, la primera vez que viste ese arcade tenía una pantalla plana. Tenía No- la no había- pantalla no habíamos plana y visto nada. tenía un dragón al costado con Liu Kang. Y creo que estuve viéndolo varios Era minutos. tremendo. Era un arcade, nosotros estamos acostumbrados a las pantallas de tubo. Sí. Claro. Y ese arcade es el primero que viene con una pantalla plana. Una locura. Era de 32 pulgadas, no me dejes mentir. Era Sí, gigante. era y gigante. aparte traía un sistema de SubROM que era súper novedoso. Recién veíamos ahí, antes de el Contra, que era también, este fue un juego muy histórico, que eran dos hermanos, Bill y Lance, que luchaban contra Red Falcon, ¿no? Un alienígena, y un juego que también tuvo varias versiones, contra 1, contra 2, contra 3, contra versus alienígenas, que era famoso, Ale, creo que por la dificultad que tenía el juego, y Dificilísimo, sí. había una versión europea que era Pro Rock Protector, no me acuerdo bien el nombre, es del año 87, y la empresa Konami, una empresa histórica en videojuegos. Sí, Konami, que la conocemos porque, bueno, por muchísimas cosas. Capcom, Namco, que siguieron haciendo juegos increíbles después. Red Riser, de PlayStation 1 y 2, Namco hizo muchísimos juegos. Y Konami, que Konami llega hasta nuestros días, hasta hace poco, con el International Superstar Soccer y después con el PES. Claro. O sea, son locos ¿Jugaste que han ese? hecho- El Contra? Juan Pablo sí creo que jugaste. Sí, Sí, Lo él debe siempre- recordar. Él siempre cuenta Era la difícil. anécdota de que lo quería pasar sin perder ni una vida. Claro, Perdía sí, una vida se y calentaba y reiniciaba. empezaba de nuevo. Sí. Hay, Sí, sí, sí. hay Fanático. muchos trends, a ver, de pasarlo sin perder vidas a sí, en Instagram, en TikTok. Es muy difícil, hay muy pocos que lo logran. Mirá vos. Primo, ¿qué opinás? Ya que estamos hablando recién de Mortal Kombat, ¿qué opinás del reinicio de la saga? Me encantó. ¿Sí? ¿Lo Sí, viste porque Mortal Kombat 1? sí, Mortal Kombat Bueno. 1, que salió para las consolas de última generación, ahora Exactamente. sale para PlayStation 5 y Xbox Series X. Me encantó, porque me gusta. Ya se había ido, era otra cosa, ya no Sí. era el Mortal Kombat. Coincido, y esto coincido. para nuestra generación, personajes y de no tan película. grandes. Claro, pero... Exactamente, está muy bueno todo. Volvió a ser como era al principio, como esa primera vez que vimos esos 7 personajes. El Mortal Kombat 1 tenía 7, el Mortal Kombat 2 incorporó más. El Mortal Kombat 2, para mí, la novedad era Baraka. Me encantaba miren lo jugar que con tenemos Baraka. acá. Algo más tierno, Ah, Ceci, ¿no? Baraka. Snow Bros. Algo Snow más Bros. tierno. Trajimos a un especialista en Sí, eso. Snow Bros. Ceci, las tardes en el volcán que habrás pasado Ese con sí. esto. En este gastábamos más moneda porque es donde durábamos más. Nos mataban menos, digamos, no tan rápido. Entonces pasábamos a nivel. Espera que tengo la musiquita porque esta musiquita yo creo que en todos los arcades que uno entra... A ver... ¿Se escucha esto? ¿Escucha? Sí, sí. Eso está continuamente en todos los arcades. Bueno, les leo la info. Eso cuando le iba dando nievecita. Claro, le va Claro, sí, tirando sí. nieve y transforma a los enemigos en bolas de nieve. Y con esas bolas de nieve empujas a los demás enemigos. Es más nuevo 1990. No es tan viejo. Más noventoso. ¿Verdad que siguió esto andando? Bueno, Dejalo de fondo. Más noventoso. no conozco la empresa Toaplan. No sé si la conocen. Arcade.
Hay versiones hasta el 2022, inclusive para teléfono, ¿sí? Cuenta con 20 niveles y ¿qué son? Son dos hermanos que tienen que rescatar a dos princesas. Eso no lo sabía, me enteré leyéndolo porque jamás llegué al final, obviamente. Claro. Y en teoría cuando llega la princesa le da un beso y ellos se ponen colorados, ¿no? Típico. Cuando muy, uno muy va... parecido a Mario. Sí, Mario claro. Bros. Eso estaba por decir, muy estereotípicos los juegos que jugábamos nosotros, ¿no? Sí. El Contra ahí todo musculoso, ¿no es cierto? Nick y Bueno, Tom. era otra época. Rescatar a la Era princesa. otra ¿Se época. llamaban? Todavía no salía Tomb Nick y Raider Tom. en los demás Sí. juegos. Sí, se llamaban así. Sí. Bueno, y cuando mataban a los enemigos, aparecían pociones que uno iba tomando, entonces tenías el disparo más largo, más cantidad de disparos, etcétera. ¿No es cierto? Otro juego histórico, Castlevania, no sé si se acuerdan de este. Bueno, ahí tenemos una imagen del Snow Bros. Castlevania, que es del año 86, de la empresa Famicom. Y estaba Simon Belmont, que tenía el látigo, el Killer Light, no me acuerdo cómo era el látigo, con el cual está basado en películas de Drácula, películas de terror. No sé si jugaste el Castlevania. No lo he jugado, lo he visto nada más. Castlevania, que es un clásico junto con otro que después vamos a mencionar. Axe. El Golden Axe y el Super Metroid, y eso los vamos a mencionar. Pero Castlevania fue también por Konami, que la acabamos de mencionar. Bueno, también un clásico de los años 80. Nosotros como Generación X, si bien los juegos vienen de los años 70, pero como Generación X vivimos la explosión en los años 80. Sí, de hecho, y todo lo que fue los 90. La mayoría de los juegos que estamos reseñando son del 87, que claramente Claro, fue un año increíble. Sí. Lucas, ¿qué podemos decir de este? Bueno, tengo que referirme a SNK. SNK, no podemos hablar de juegos de lucha si no los referimos a estos creadores que hicieron War Heroes Perfect, Fatal Fury, Samurai Shadow. Y acá tenemos el Samurai Shadow, que es tal vez estéticamente el juego más bello que vi en mi vida, con unos sprites gigantes, un montón de luchadores preciosos, con unos combos increíbles, porque SNK hablaba de combos cuando todavía no lo veíamos en el resto de los juegos. Killer Instinct, esos combos los sacaron de acá. Samurai Shadow, por supuesto, Está por lagrimear, Lucas. Mira, se ha emocionado. Está cambiando. Está como... Está entusiasmadísimo. SNK es la madre junto a Street Fighter, junto a Capcom, de todos los juegos de Es lucha. que la verdad lo que lograban con tantas limitaciones tecnológicas, ¿no? Contanos algo de SNK, primo, de Samurai Shadow, de Fatal Fury, del que usted quiera. Lo más fácil de darse cuenta cuando hacen un juego de SNK es el zoom. El hecho de alejarse de la pantalla y que se achicaran los personajes, como darle un rasgo de amplitud. Muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias por recordarlo, primo. Muy bien, lo felicito. El zoom lo hicieron en sprite. Todavía no había un zoom real, estaba simulado. Sí. Y hay otra cosa. En Samurai Shadow tiene zoom y el Fatal Fury tiene... Claro, es en 3D. Puedes exacto, verte tienes de caras. frente y frente. Y espalda. Exactamente. Bueno, otro clásico recién apareció ahí es el Golden Axe. Este era uno de mis favoritos, porque a mí este está basado un poco en Conan el Bárbaro, Calabozos y Dragones, que eran tres personajes, si se acuerdan, era un musculoso, un enano, había de barba, había una chica. Este es un juego de 1989 de Sega. Y bueno, consistía que tenían que pelear contra un malvado que era Dead Adder para también salvar al rey. Y como no puede ser de otra manera, salvar Ceci a una princesa. A la princesa, obvio. Bueno, un juego, un clásico. Hoy hay otras versiones más nuevas y este también se podía jugar de a 2 o de a 3 según que el arcade te diera las opciones. No. ¿Qué estás haciendo, Lucas? Perdón, me posesiono. Bien, bueno, Golden Axe, otro clásico. Y siguiendo este recorrido, vamos a ver qué se asoma ahora, ¿no? Bueno, este también. Ay, ¿Habrás jugado, Ceci, a este? Ay, pero antes de ponerlo te tenía que hacer la musiquita y vos tenías que adivinar. También hoy hay varias versiones. Claro. Mirá cómo baila ya el amigo, vamos, eso. Ven y mostrate la réplica del Game Boy. Acá trajimos una réplica, este es más nuevo. Esto es similar al Game Boy Pocket, nada más que tiene color y tiene un montón de juegos adentro. Pero en un juego así, en un videojuego, en una consola como esta, el Game Boy, el Tetris hizo historia. Así fue. Tetris tengo de 1984 por un señor que se llama Alexei Pasitnov. Entonces hay unos rusos bailando cuando pasaba de nivel. Sí, Claro. era de Rusia. Pero en ese momento no era Rusia, No, era no. la Sí, Unión, la Unión Soviética. Soviética. Este hombre Comunistas todavía. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exacto. Y les costó sacarlo de Rusia.
Sí, estuve leyendo también sobre eso. Bueno, Siempre complicando las cosas. No, había uno que estaba obsesionado por Malditos comprar comunistas. los derechos del juego y no lo largaban. No lo largaban. Sí, hubo una conexión, viste, de Europa, de ahí lo sacaron el juego. De verdad que una bueno, historia este genial. hombre empezó desde la parte científica, ¿no? Porque lo más difícil del Tetris no es su programación, sino la parte esta científica geométrica. Es un juego de lógica. Y esos pequeños pedazos se llaman tetróminos. Son pedazos de a 4 segmentos que tienen que ir encajándose y cada línea que se forma va bajando. ¿Un antecedente de Minecraft o estoy diciendo una locura en cuanto a los cubos, los cuadrados? Puede No sé. ser. Digo por pero yo iba a hacer un comentario machista, pero no sé por qué asocio mucho este juego, lo juegan mucho las mujeres al Tetris, ¿puede ser? Y porque es para inteligentes. Porque es para inteligente. Sí, Claro, a mí touché, es ahí uno- me, es uno de esa mis favoritos. me la clavó al ángulo. Pero el que lo terminó es un chico, el año pasado. El 2024. Vale, ahí está in El your face. 2024 el récord lo Grande venció, Ale, bueno, había así que fue. cerrar esto con ese comentario. ¿Cómo se llama? Estuvo 40 minutos, no noté el nombre, pero es un chico jovencito de 16 años. Estuvo 40 minutos, un niño. Logró vencer el juego, que fueron 157 pantallas. En la 157 está la pantalla de la muerte, que es cuando el juego ya no funciona más, se traba. Bien, Exactamente. y hablando Los de- rusos, como sí. siempre, trayéndonos algo copado. Bueno, también teníamos juegos bélicos. Había un juego de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, acá está el Galaga, Lucas. Bueno, Muy parecido al Space Invaders. Exactamente. Bueno, es la segunda versión. Este sale en la película Pixeles. Claro, sale en la película Pixel, es el típico jueguito de naves donde acá la dificultad es que aumenta la velocidad también. Sí. A medida que vas Igual que- sí, exacto, vas pasando niveles. Otro juego icónico, ¿no es cierto? De la primera generación de juegos, porque nosotros vemos la simpleza gráfica y es algo muy característico de los juegos. También que- tenía un patrón para... Claro, que son muy jugables, son muy simples gráficamente. El Tetris, el Pong, el Galaga, son todos juegos muy simples gráficamente y adictivos en jugabilidad. Siguiendo tema naves, este también me encanta. En 1942, que vos fíjate, este es de Capcom, también una empresa histórica de 1984. Claro, el Street Fighter. Está ambientado en la Segunda Guerra Mundial y es hecho por los japoneses. Vos decís, bueno, si lo hicieron los japoneses, ¿contra quién pelean, dirías vos? Y parece que estamos bombardeando Japón, porque Claro, pues, claro. eso es un B-29 en el año 42 bombardeando las islas. Entonces, los mismos japoneses hacen un videojuego donde bombardean a los japoneses. Sí. La Saben verdad que lo van a vender mejor, capaz. Claro, ¿saben? De Pero todas bueno, maneras, está bien. o sea, no hay como Después el japonés tuvo en haciendo juegos. 1943, 1944, que eso, si no me equivoco, ya estaban ambientados en Europa, porque bombardaba ciudades. Y sí, porque aparte si llegaban al 45 se tenían que tirar la bomba solos. Claro. Y tenía una opción que era el looping, que el avión iba para atrás, era una maniobra que podían realizar. Este es el juego favorito de mi padre. El 1942, Sí. muy bien, muy bien. Bueno, Lucas, ¿qué decir de esto, por favor? De los Marios. Ajá, no veía. 44 tenemos, chicos. Ahí están los Marios chiquitos. clásicos, el 1, 2 y el 3. Bueno, Los Mario, primeros que es tal vez conocimos. el juego, hablando de icónico, este es el juego más conocido de la historia, debe ser también el más vendido. Bueno, yo sé que Minecraft lo ha superado, pero es un juego que todo el mundo, no hay nadie que no conozca, hay películas, hay versiones, reversiones, en los families y en estas consolas portátiles venía del Mario 1 al Mario 100, al Mario 300, Claro. con distintos niveles. A mí, mi favorito, sé que el del primo me parece que es el 2, para mí es el 3. Para mí el 2, yo estoy con Alex. Y- el El 2. 1 dice tu hijo, el 1. El 1. Sí, No, de yo hecho, coincido con vos. Esta versión del NES que pones acá en la foto es la misma que tenía yo, me la regaló mi papá. Les traigo un recuerdo. Hiperhogar, no sé si se acuerdan, ahí en la Avenida Sí. España. Sí. Él fue el primero que lo importó a San Luis, a esa consola, con ese juego. Mirá vos. Claro, porque Ale hace la aclaración en esta consola, porque el Family es lo que se vendió acá en 8 bits de Nintendo, pero justamente HyperHogar, como dice Ale, trajo una copia exacta del NES, o sea, del Nintendo original, que tenía un cartucho más grande y que tenías que se ponía por delante como si fuese una videocasetera. Claro, y también era en NTSC el Nintendo, el NES. Lo bueno de Super que Mario hacía 2, más rápido. que podías elegir los 4 personajes, Luigi, Mario, Luigi, la princesa, el honguito. En el 3 sí podías volar, porque te podías poner trajes. Pero fíjate, creo que el 2 tiene una historia, porque fíjate que el 2... En el Super Mario 2. Claro, en Bueno, Super- el Mario 2 no. Claro, el 2 tiene una estética diferente a la del 1 y el Mario del 1 y el 3 son parecidos. Sí. En cambio, el Mario 2 tiene otra estética. Yo lo veo más rojo, más Claro. tristón. Porque no sé, estaba en Estados Unidos, habían hecho como una versión llamada Super Mario USA, y ahí me parece que cambió la estética un poco, de lo que Y recuerdo. la peli que salió última está muy buena. La peli, no, pero
Mirá La que habían última. hecho feas, ¿eh? No, pero había una de Super Había Mario algunas malísima. feas, sí. Voy a dar mi favorito de todos los Super Mario. Para mí, el más impresionante, que lo vi en revista por primera vez, fue el primero para mí de mundo abierto para Nintendo 64, el Super Mario 64. Después le siguieron en GameCube, en el resto de las consolas, pero cuando pasamos del Super Mario 3 al Super Mario 64, fue una revolución. ¿Esa sería tu consola favorita, Lucas? ¿Nintendo 64? Ay, Si qué tuviera que elegir difícil. una. No que sea más nueva. No, el Mega Drive. El Mega Ale. Drive de Sega. El Sega, sí. El Sega. Sí, había muy pocos juegos para Nintendo 64, eran Sí. complicados. Primo, le voy a hacer una aclaración. El mejor Mario de todos es Mario Odyssey. Claro, Epa, bueno, se armó. no, eso Es es una lo que, pelea de los de los primos. Eso es lo que dicen los críticos. Bueno, a mi hija me le gusta causó más Mario Kart. impacto el Mario Kart. 64. Claro, Mario Mario Kart. Kart. Mario Kart debe ser uno de los juegos más jugables. Bueno, mi hija que es existen. experta. Le mando un saludito. Y Mario Yoshi, también estaba el de Yoshi, el del dinosaurio. Claro, ¿Se sí, acuerdan? sí, sí, También por estaba el de supuesto. ese. Bueno, otro juego ya, bueno, Super Metroid, también de 1984, de Nintendo, donde el personaje era Samus Aran, que tenía que recuperar una larva Metroid que había sido robada por Wrigley, que era el malo. Fue un juego también un poco complicado y tenía un mapa interactivo. Me acuerdo de este juego, Super Metroid también un clásico, no sé si Ale lo llegaste a jugar. Lo jugué en Super Nintendo. ¿Lo ganaste? Sí, Claro. complicadísimo, pero meses y meses. Debe ser uno de los juegos más complicados. ¿Algún juego no pudiste ganar, Ale? Sí. ¿Cuál? Mi hermano tenía un juego que se llamaba Ninja Gaiden. Era de Family. Él lo terminó. Siempre he tenido mucha envidia por eso. Súper difícil. Ya, lo odio por eso. Se está enterando de eso. Le mando pero un saludo al Ninja primo Gaiden. Gerardo. Claro, Que- un saludo a que- Gerardo. Al primo Gerardo que está cumpliendo años hoy, así que le deseamos muy feliz cumpleaños. Sí. Así que te ha quedado, Ale, podrías tener ahí deben ser pocos, pero una cuenta pendiente de juegos que... Sí, ese es un juego terrible, Dani. ese Sí, te algún quedó día te lo voy a mostrar. la sangre en el ojo. Pero lo Este- dice amargado, ¿viste? No, lo dice No, con no. tristeza. Sí. Con total nostalgia. Estaba en la quebrada. Lo único que hacía era jugar a ese juego y todas las tardes frustrado. Mi hermano me lo terminaba. Así que yo me ponía a ver cómo lo hacía. Y no. Claro, con total impunidad. Ale, lo Exacto. volví a ganar. Claro, Sí, bueno, ya lo gané 3 veces, no juego más, me decía. Bueno, este es ese conocido para vos. Sí, me preguntaste cuál era mi favorito. No sé si alguien lo conoce. A mí me Low encantaba. Me encantaba. Lo de Runner, y vos que decías recién de Minecraft, para Sí. mí fue uno de los primeros que vos podías hacer un nivel, ¿no es cierto? Vos lo podías fabricar y de hecho había concursos para fabricar niveles. Y el hombrecito mina, Buen hace dato ese. agujeros, Buen dato. Buen hace dato. agujeros y... Buen dato. Sí. Tengo uno que me acuerdo que yo lo hacía a los niveles, el Battle Tank. Bueno, pero yo... Ah, el Battle Tank, bueno, es muy parecido a este. Totalmente, sí. Bueno, eso fue... según leí, fue uno de los primeros que se podía editarle el nivel. Entonces, era como que vos podías crear. Por eso digo que a lo mejor tiene más similitud al Minecraft. Perfecto, claro, sí, sí. Hacías agujeros, se caían los malos, pasabas por arriba, agarrabas el oro y pasabas de nivel. Sé que Nunca lo llegué al bastante, final. lo- Me encantaba. lo tiene un gran recuerdo la Ceci. Sí, me encanta. Bueno, Lucas, ¿qué podemos decir? Bueno. Me tengo que poner de pie. Bueno, Mario somos Sonic. Pero Mario Sonic, a ver, Son distintos. Sí, los dos. Son distintos. Son Los dos, no podés hacer. No habría videojuego ni este género sin los dos. De hecho, la velocidad que simulaba este juego, la velocidad que simulaba era algo soñado. Lo podías terminar rápido y llegabas al final y después lo podías terminar metiendo entre todos los lugares. Bueno, con Mario también pasaba la algo similar. contracara de Mario porque Sega quería con Sony algo dinámico, una persona fuerte, rápida, comparado con Mario que era un personaje gordito, chiquitito, si quería mostrar Sega ese contraste con Nintendo. Sí, quería terminar con el reinado de Nintendo que estaba facturando a full en Estados Unidos. Tenía que entrar. Y sí, la verdad que eran consolas distintas, Sega era un poquito más barata, pero aparte Nintendo era un poquito más caro los juegos y tenía un sonido mucho mejor. Aún así Sega se va a defender con un montón de juegos increíbles como Earthworm Jim, como Super Street Fighter, como Vector Man, como con el chip SVP, como en el Virtua Racing. La verdad que son las dos consolas que dieron más juegos para mí. Uy, bueno, acá este es un juego, Ale, también creo que icónico, los hermanos Billy y Jimmy Lee, que tenían que rescatar a Marianne, que había sido raptada por un grupo de pandilleros, y estoy refiriendo al Double Dragon, que tuvo varias versiones, hay películas, y bueno, era de Tecno Japan, ¿no es cierto?, la empresa que había hecho este juego, y el Double Dragon era de 1987, la verdad.
es uno de los juegos, creo que más icónicos y característicos. ¿Jugaste mucho al Double Dragon, Lucas? Me encantaba el Double Dragon y había otro que se llamaba Street Rage, que era muy similar, tenía varios personajes y iba de la misma manera. Bueno, está el Batman y Robin, que tienen esa estética también. Sí, no hemos hablado mucho ahora que dijiste Race, de autos de carrera, no sé, tenés. Nos faltó Cadillac Dinosaurio, Faltó... el de Fórmula 1, ¿te acordás? Había uno... Sí, no, sí. Bueno, ahí tenemos, mira, Double Dragon, ahí está. Ahí Benicio está mostrando la marquesina original que nos ha prestado Cristian de Dream Maker, del arcade de Double Dragon. Esa era la marquesina que estaba arriba del arcade y que podía jugar el juego. Así que original le hemos traído. De hecho, todavía tienen algunas calcos que vienen de Estados Unidos, esta marquesina. Súper profesional, Cristian. No sabía que había alguien así en San Luis. Mirá, bien, es alguien único. Sí, es único. Bueno, no sé si nos queda alguna otra imagen para mostrar. Yo me estoy acordando de Kirby, no sé si se acuerdan de ese juego, sí, claro, que lo mencionamos. Nos acordamos de todos los juegos. Kirby fue creado por ya vamos a hablar de Mashirai, de 19 años. Kirby tiene ese nombre, era el abogado de Nintendo, John Joseph Kirby, que lo ayudó a Nintendo en un juicio que le hace Universal. Tiene que ver con Donkey Kong. Con Donkey Kong, porque Universal le hace un juicio a Nintendo porque supuestamente le había robado la imagen. Ahí lo tenemos a Donkey Kong Country. Universal decía que Donkey Kong era King Kong. Van a juicio y Nintendo gana el juicio. Y en homenaje al abogado, a John Kirby, lo que hace Nintendo es crear el juego y le pone el nombre Kirby, que era un personaje rosadito que tenía que ir robando comida y se tragaba a los malos. Los chicos pequeños lo conocen a Sí, Kirby, sí. está de moda ahora también. Muy bueno Kirby. Así que bueno, justo no quería acordarme. Voy a nombrar, antes de salir de los videojuegos y de Sega, para mí, mejor juego y el menos jugable de la historia, juego de lucha propio de Sega, lo hace Sega, se llama Eternal Champions. Mirá, La verdad tremendo que eso. es un juego que muchos dicen que es el peor de Sega, es horrible, pero hay una comunidad que son fanáticos de este juego, la verdad que uno de mis favoritos. De hecho, con diferencia de Mortal Kombat, ese juego no tiene una fatality cada luchador, sino que cada stage hace la fatality sobre ese espacio donde juegas. Sí, señor. Y vamos a finalizar con Lucas. Este fue uno de los juegos icónicos de Atari, pero que al mismo tiempo determinó el final de Atari, la quiebra. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Qué fue lo que pasó con el juego de E.T. de Atari? Bueno, primero hay que disculpar al programador. Le dijeron, mira, vamos a hacer un videojuego, estaban en junio, dice, vamos a hacer una película, o sea, acá va a salir la película de E.T. y vamos a estrenarlo para antes de Navidad, lo vamos a vender. Entonces dijo, mirá, si arrancamos ahora, vamos a tener 3 meses nada más antes de promocionarlo para hacerlo. Y entonces le dieron 3 meses. ¿Y qué hizo? Bueno, hizo lo que podía hacer en 3 meses. Está catalogado como uno de los peores juegos de la historia. Si vemos la gráfica, ahí recién estaba. Esa gráfica no aparece en ningún lado. Esa gráfica es del cartucho, sí, pero después la gráfica... Es más, el videojuego tenía había una parte donde caías a un pozo y nadie sabía cómo salir. Claro. Nadie sabía cómo salir. Tenía un easter egg. ¿Y qué historia hay, Lucas, detrás de este cartucho? Bueno, ante el fracaso que terminó con la quiebra Atari porque no vendieron ninguno. Atari lo que hacen, de hecho hay un documental en Netflix, también lo pueden buscar, es muy conocida la historia, directamente lo mandan, creemos que lo mandan a enterrar. Lo mandan a enterrar, lo tapan y se olvidan. Borran todos los registros de que el juego existió. Al juego, digamos, claro, no al programador. No. El programador está perdido. Nada. La documental tiene cierta... En el documental sale el programador pidiendo disculpas. Sí, no, pasa que, como dijo Luca, el tipo es muy poco tiempo, pero además un poco la documental es por esta leyenda... Y porque se juntan los fanáticos, van al desierto y empiezan con maquinarias a excavar. Creo que encuentran algunos cartuchos, pero no era esa cantidad de cartuchos que decían que se habían enterrado. Y además un poco la documental era como para recomponer un poco la imagen de un gran programador que se estaba viendo frustrado por cómo había quedado con respecto a lo que era Atari.
Exactamente. Bueno, hemos hecho un recorrido hermoso. Tremendo. Por supuesto que nos faltan un montón. Sí. Reséñennos, etiquétennos, agréguennos. No sé, primo, contanos qué puedes agregar a esto del mundo de los videojuegos. Mira, he tratado en este tiempo de a mi hija mostrarle lo que yo hacía. Y la diferencia, o sea, mirá lo que son estas consolas con respecto a una como la Nintendo Switch, que tiene todo esto adentro de esto. Y hoy que fuimos con Lucas a lo de Cristian, que él se dedica a reparar arcades y todo este tipo de máquinas, de explicarle a un niño que necesitabas una caja que medía lo mismo que vos y pesaba lo mismo que vos, que tenía un solo juego. Está desapareciendo los arcades, así que bueno, si hay algunas personas algunas de nuestra edad, tendrían que mostrárselo porque desaparece el rubro y Habría que desaparecen los hacer arcades. un club de arcades. Ajá, está Para bueno. nostálgicos, ¿no? Sí, Un club puede de ser. arcades. Podemos empezarlo. De hecho, lo estuve pensando. Vi una máquina de Daytona y quedé enamorado. No, tremendo donde estuvieron hoy, la verdad era como el paraíso perdido para los amantes de los arcades. Sí. Así que, bueno, Alejandro, Ale, primo, un gran compañero, ¿no?, de los años 90. Ya iremos a hacer en algún momento algún programa de Villa de la Quebrada, algo bien local, regional de San Luis. Y bueno, hoy espero que les haya gustado porque hicimos también un recorrido, una hoja de ruta con aquellos videojuegos más icónicos que nos acompañaron, sobre todo la generación X que vio este boom de los videojuegos, tanto en los años 80 como en los años 90. Bueno, gracias Ceci porque te hemos llevado a tu época del volcán. Sí, cuando salíamos con el toallón hacia el río, nada más. No Había- sé cómo no nos electrocutábamos. Claro, pies porque mojados. Había cartel ahí que decía no tocar estando mojado. Claro, salían de río directamente al arcade. Nosotros, imagínate, re indios, no. Podría haber pasado cualquier Bueno, yo me despido diciendo que voy a seguir guardando este juego porque en algún momento va a valer millones, así que Eternal Champion, Recuerden, el mejor juego de lucha de la historia. Lo viejo también funciona. Guarden las cosas viejas. Yo guardo, ya en cualquier momento van a echar de mi casa a mí todas las cosas que colecciono. Pero yo sabía que algún día todos estos conocimientos que estamos transmitiendo iban a servir, nos iban a ayudar. Así que bueno, gente, gracias. Háganos sus comentarios, videojuegos favoritos, cuando iban a los arcades, a qué jugaban, en los fichines. Así que bueno, un nuevo programa y esperemos vernos en el próximo. Y bueno, gracias Ale por acompañarnos. Gracias por la Gracias, invitación, Ale. chicos. Gracias, saludos, chao.